Procrastinación, lo que tú dices es posponer. Es posponer algo que realmente nos conviene, por lo que sea, que es un objetivo, lo que sea, es algo que nos conviene, lo posponemos porque el durante nos genera malestar. A corto plazo alivia, pero a largo plazo te mete más en el problema. Que el músculo que más ejerzo en el gimnasio es el cerebro. Total. Es el de constancia, disciplina, rutina, me parece fundamental. Facilítate la vida, busca cosas que te ayuden. Sé inteligente. De hecho, una técnica también de evitar un poco la procrastinación es todas aquellas tareas que tardes menos de 2 minutos, hazlas ya. Para mí, cuando quieres empezar un hábito que te cuesta mucho, es bueno planificarse bien y tener más o menos unas horas y una estructura. Para mí la estructura es fundamental. Tengo que admitirlo. Tengo un don. Y ese don lo odio. Pero a la vez es parte de mí. Ese don es dejar para mañana las cosas que puedo hacer hoy. Es un don que me persigue a lo largo de la vida y que desde hace bien poco he aprendido a combatirlo. He aprendido a vivir con él, a aceptarlo, a hacerlo mío, a vivir con ello, a vivir con la pereza. Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros os sentís identificados. Pues hoy aquí vamos a hablar de eso, de por qué nos cuesta tanto ponernos en acción y preferimos ir dejando pasar las cosas durante un tiempo. Ya lo haré mañana, mañana empiezo, o simplemente no le veis la importancia a las cosas pequeñas. Pues hoy vamos a hablar de eso, de por qué dejamos para mañana las cosas que podemos hacer hoy. Y para eso ha venido África Raposo, experta en estrés, ansiedad, psicóloga sanitaria. Así que bienvenida, Afri. Muchas gracias. Esta es tu casa, la procrastinación. Para el que no sepa lo que es procrastinación, pues es... a mí me hace mucha gracia porque yo lo llamo el don de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Total. Pero la cosa es, ¿por qué procrastinamos? Pues justo, o sea, la procrastinación, lo que tú dices es posponer. Es posponer algo que realmente nos conviene, por lo que sea, porque es un objetivo, lo que sea, es algo que nos conviene, lo posponemos porque el durante nos genera malestar. Vale. El durante, o sea, entonces, es un mecanismo de regulación que decíamos antes un poco, es un mecanismo de regulación de la ansiedad y del malestar a corto plazo. Vale. Pero luego, la sensación que yo me quedo es peor. Mucho peor. Entra Ese la es el culpa, engaño psicológico. entra la ansiedad porque no estoy produciendo cambios, entra incluso depresión, entra... O sea, Sí. muy bien, quiero hacer un cambio. No lo hago porque procrastino, me da pereza y al día siguiente digo... O sea, a corto plazo alivia, pero a largo plazo te mete más en el problema. Te mete más en el problema. Justo. La procrastinación muchas veces está relacionada o se relaciona más comúnmente en el lenguaje hablado con la pereza y mi sensación es que va más relacionado con la regulación emocional más que con la pereza. Vale. Sí que es verdad que hay veces que hay pereza. No me quiero levantar, estoy tan a gustito en la cama. Y la pereza es muy humana. Y la pereza es súper humana y efectivamente tenemos que saber que el ser humano es un ser limitado, con defectos y entonces asumir la debilidad con gratitud, o sea, con deportividad. Ya está, ¿no? Pero luego entre la procrastinación eso lo que se nota es esa falta de regulación emocional por miedo al fracaso, miedo a exponerse, miedo al error. Es como que en el fondo es si me voy a exponer a un posible error, a un posible fracaso, a un miedo, prefiero dejarlo al final del todo, o sea, prefiero atrasarlo lo máximo posible para sufrir en un momento concreto y el resto no sufro tanto. Que en sí es mentira, porque ¿cuántas veces nos ha pasado tengo que hacer no sé qué trabajo? Sí. Ya lo haré. Vale, en ese ya lo haré lo vamos posponiendo, pero durante ese tiempo estoy pensando, tengo que hacer el trabajo. Se me está cortando el tiempo. Sí. Entonces, al final es como intentar tapar sensaciones incómodas. Totalmente. Es un mecanismo de evitación, que decimos. Vale. ¿Y cómo podemos combatirla? Un punto es la aceptación de cómo somos. Bueno, y en terapia, yo digo que a veces el proceso es, 1, tomar conciencia. 1, abrirse a la experiencia, o sea, conocer. 2, tomar conciencia. 3, aceptarse.
4, gobernarse. Es decir, los pasos como para entender que lo que me pasa es algo normal, pero no me quedo ahí. No me quedo en el, ay, claro, es que como soy débil, como todo el ser humano, pues bueno, no, o sea, el tema hay que gobernarse. Hay un punto, no somos esclavos de nuestras apetencias, como decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar la procrastinación? Lo mismo, hay que hacer un mecanismo de regulación emocional. O bien calmando la ansiedad con un montón de técnicas de desactivación de la ansiedad, puede ser la respiración, puede ser alguna técnica de la técnica de relajación de Jacobson, que es que hay muchas en internet y lo pueden mirar esta, ¿no? Con una parada del pensamiento, con una regulación sensorial. Es que hay muchísimas técnicas para regular la ansiedad, ¿vale? Entonces, con cualquiera de ellas, el diálogo, para mí mi favorita es el diálogo compasivo, que es el hablarme bien. El hablarme bien, que hablarme bien lo mismo, no es ser Mr. Wonderful, sino ser realista e ilusionarme, no hundirme, ¿no? Cuando quiero hacer un cambio a veces es tú que eres una vaga y vas a ser una fracasada, al final es crítica tras crítica tras crítica, ¿no? Para mí el diálogo compasivo es tranquila, África, que te tienes que poner a hacer este trabajo que te cuesta, que te apetece procrastinarlo porque te da miedo, pues, o te da miedo lo grande que es este trabajo que tienes que hacer. Venga, tú puedes, tía, tú puedes. Has hecho otras cosas iguales o parecidas. Esta no va a ser diferente. Ponte solo 5 minutos. Empieza y ya verás que luego le vas a coger el gusto. Venga, adelante. Hay 5, por ejemplo, lo típico también es una de las estrategias que parece mentira porque la hacemos todo de forma natural, pero es una estrategia, es me pongo en punto, me pongo hay 5, o sea, como en una hora del reloj me levanto y me pongo. Pues eso, hay 5 me levanto y me pongo 5 minutos. Venga, África, que tú puedes, tía, adelante, no sé qué. Entonces, ese es un poco el mecanismo de romper la procrastinación, es regulación emocional, para mi gusto y para mi opinión. Vale. Y entonces dividir todo lo grande en pequeños pasos, ¿no? Sí, para mí sí. Es un poco el resumen de todo lo que has dicho de, oye, quiero hacer este cambio, pues microdosis, ¿no? En plan, hoy voy a hacer esto y cuando haya cumplido esto me pondré con otra cosa, ¿no? Sí. Y creo que también hay que ser inteligente. O sea, si algo nos cuesta, tenemos que facilitarnos la vida. Creo que hay que ser inteligentes. Vale. Por ejemplo, esto se lo recomendé a un paciente que tuve, que a lo mejor alguien puede pensar, vaya consejo, ¿no? O sea, okay, pero pues no se lo recomendé activamente, sino que entre los dos lo pensamos y al final lo hicimos, ¿no? Pues una persona que quería hacer un proceso de cambio físico, pero tenía un horario de trabajo muy sacrificado, la verdad, y solo podía ir pues, a las 6 de la mañana, súper temprano, ¿no? Al gimnasio y tal. Entonces decía, es que yo por la mañana me suena el despertador y no me levanto. Le voy a posponer. Y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, venga, ¿qué nos puede ayudar? Vamos a facilitarnos la vida. ¿Qué nos puede ayudar? Y entonces, entre los dos me dijo, pues me voy a dormir con el chándal puesto. O sea, él se duchaba por las noches, una persona que tampoco sudaba mucho, o sea, que tampoco le importaba tal, se duchaba por las noches, se ponía la ropa de deporte, se acostaba y en cuanto sonaba el despertador, abre la cama, calcetines, zapatillas y se iba. La mochila del deporte ya la dejas preparada. Sí, claro. O sea, facilítate la vida. Porque es algo que te va a costar. Entonces vamos a hacer todo que nos ayude, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, el entorno. Perdón, no sé si querías... Sí, no, que estás hablando aquí y me está viniendo que como debilidad de fuerza de voluntad. Sí, es claro. un poco todo lo que estás diciendo, ¿no? Que al final somos débiles. Y que es un hábito que no tenemos. Todavía no tenemos el músculo. O sea, el músculo no solo es el bíceps, ¿no? Sí. Bueno, decimos que el cerebro no es un músculo, es un órgano, ¿no? Pero... Yo siempre... O sea, para el que me conoce, y cuando me dicen, tío, ¿vas al gimnasio y tal? Les digo que sí, pero les digo que es que el músculo que más ejerzo en el gimnasio es el cerebro. Total. O sea, es el de constancia, disciplina, rutina, me parece fundamental. Sí, es maravilloso. De hecho, para mí el deporte en los niños es fundamental porque se enseñan unos valores y unas aptitudes y unos hábitos maravillosos, ¿no? Que es eso, no siempre le tenemos que hacer caso a nuestras apetencias, sino, ¿no? a la meta, al objetivo. Sí, entonces es fundamental ayudarse, ayudarse vale. e ir trabajando la fuerza de voluntad. Hacerse la vida fácil. Sí, y otra cosa que quiero decir también con la vida fácil, que puede ayudar a la gente, también es el entorno, en el entorno en el que tú estás. Sí, eso da para mucho. Eso da para mucho. Yo generalmente digo, si te quieres apuntar a una clase, o sea, si te quieres hacer deporte, apúntate a una clase donde seáis a lo mejor poquitos, donde el profesor está ahí esperándote,
O sea, entonces es un entorno muy exigente. Y entonces es el primer paso para que vuelvas a coger el gusto al deporte, vayas entrenando la capacidad mental, el esfuerzo, el sacrificio, etcétera, etcétera. Y luego ya podrás ir tú solo. Te apetecerá ir a tú solo, te apetecerá Sí, salir. claro. Porque ya verás resultados en ti. Entonces, Porque ya vas viendo resultados. Entonces, o sal con tu amiga a correr. O sea, pero facilítate la vida. Busca cosas que te ayuden. Sé inteligente. vale. Hay otra cosa que también quiero comentar aquí sobre todo lo de la procrastinación y cómo empezar a combatirla. Y es por dónde empezamos. Y aquí suelto dos ideas y tú Vale. a ver en qué lado te posicionas, ¿no? En el lado de empiezo por lo más importante. Es decir, no sé, sí, lo más importante. O empiezo por lo más urgente. No sé si entiendes la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Sí. Lo urgente es cosas que igual hoy no le doy tanta importancia, pero son necesarias. Y lo importante es esas cosas que creo que son importantes. Contiene más fondo, ¿no? Sí, más efectivamente, pero igual las puedo dejar para más adelante. Pues hay una cosa que se llama la matriz de Eisenhower, Vale. que esto es un palabra así como muy tal, que Yo habla... solo espero, perdón, que el detector de subtítulos Ya. lo detecte bien. En Google, yo te lo paso luego y lo escribes tú ahí a mano. Matriz de... Es que tampoco sé si lo estoy pronunciando del todo bien. Eisenhower. Vale. Creo que así. Sí. Que habla justo un poco de esto, de las tareas que tenemos que hacer o los proyectos que tenemos que Multitasking. hacer. Sí, y las diferencias entre urgentes e importantes. Ujú. Entonces, esta matriz funciona es un cuadrante, o sea, 4 cuadrados, ¿no? Es un cuadrante, vamos. Entonces, divide las tareas en urgentes e importantes. Luego, luego las siguientes son importante pero no urgente. Vale. Luego, urgente pero no importante. Y luego, ni importante ni urgente. Vale. Entonces, en base a qué cuadrante tenemos una tarea principal. La primera, que hemos dicho que es urgente e importante, hay que hacerlas ya. Vale. Ya, porque es urgente e importante. Vale. La urgencia hay que hacerla. Las que son importantes pero no urgentes hay que planificarlas. Las que son urgentes pero no importantes. No. Importantes pero no urgentes. Importantes pero no urgentes. Importantes pero no urgentes. Hay que planificarlas porque son importantes pero no las voy a hacer ya. O porque no puedo, porque me faltan recursos o porque... No sé, porque no puedo pretender... No llego a todo. No llego a todo. Y si llego a todo, como hemos dicho al principio, en 2 semanas estoy fuera. Exactamente, porque no llego a todo. Entonces, ahí hay que planificar. Cogerte un calendario y escribir. Yo recomiendo muchísimo escribir, organizar todo lo que sea escrito. Creo que facilita mucho al cerebro. Vale. Luego hemos dicho urgente, pero no importante, que ahí tenemos que es delegar. Porque es urgente, hay que hacerlo, pero no es importante para mí intrínsecamente. Entonces lo delego. Lo puede hacer otra persona. Esto no significa que seamos ahora escurridores de bultos. No, pero siguiendo un poco ese ejemplo de alimentación, ¿no? De cambios. Oye, pues quiero, yo qué sé, comer más sano. Pues puedo pedirle a mi pareja, novia, novio, marido, mujer, lo que sea, que me ayude. Porque, oye, quiero meter un cambio, quiero ir al gimnasio, pero si meto al gimnasio no me da para comer, no me da para hacer la comida. Oye, ¿te importa durante unas semanitas hacer un poco la comida que sea verdurita, fruta, ¿no? Claro, podemos pedir ayuda de, oye, no sé hacer un menú. Fulanito, que a ti se te da fenomenal hacer menús porque estás súper activo en el gimnasio, ¿me podrías ayudar a hacer un menú o me harías un menú? O sea, que a veces si no me da la vida, tampoco hay que dejarle todas nuestras responsabilidades a la gente, ¿no? Obviamente. Pero efectivamente que también en la sociedad vivimos unos con otros para ayudarnos. Entonces, oye, ¿qué menú sigues tú? Entonces, delego la planificación de un menú porque mi amigo fulanito está en el mismo proceso que yo y a él no le importa hacerlo y me lo ha hecho o lo que sea, ¿no? Entonces, las tareas las delego. Y luego las tareas que no son ni urgentes ni importantes las elimino. Que ni son ni urgentes ni importantes las elimino directamente, ¿no? Entonces, en base a esta organización, veo por qué actividad empiezo, pues a la hora de perder peso o a la hora de ponerme más fuerte, que no tiene por qué ser todo pérdida de peso. Sí, no. Pero que lo que sea, tengo que planificarme, o sea, tengo que organizarme. ¿Qué es urgente e importante? Pues apuntarme al gimnasio, por ejemplo, o comprarme ropa de deportes, que eso es lo más urgente, no puedo empezar sin hacer nada. Comprarme unas zapatillas decentes, ¿no? Algo que me ayude, tal. Pues a eso es urgente e importante, hazlo ya. De hecho, una técnica también de evitar un poco la procrastinación es todas aquellas tareas que tardes menos de 2 minutos, hazlas ya. No las dejes para el final, hazlas ahora.
entre tareas entre 30 segundos y 2 minutos, hazlas ya. ¿Cuánto puede tardar en comprarme unas zapatillas de deporte? 2 minutos. Me meto en una página de deporte, cojo mi talla y las compro. Luego te llega la cajita, súper mona. Buenísima. Y tú, full motivación de decir, aquí empiezo. Si quieres vas a recogerla tú también, o sea, y te miras luego las bandas de la cabeza para el sudor, yo qué sé, ¿no? O sea, pero hay cosas que hay que hacerlas ya. Importantes, pues ¿cómo me planifico mi semana para hacer deporte? ¿Cuándo hago la compra? Cuando miro vídeos o leo cosas sobre el tipo de alimentación que me puede venir bien, o cuando pido ayuda a un profesional, un nutricionista, o sea, también, que es que eso también es importante, que a veces todo lo que aparece en internet no es la verdad, ¿no? Entonces, hay que planificarse. Respecto a esta planificación, planificación rígida o no rígida, con matices, porque es eso. Una planificación rígida es yo me levanto a tal hora, tal, no sé qué. Uh-huh. Si es una planificación no rígida, es voy a hacer 3-4 días a la semana de deporte. Sí. Si es una planificación rígida y ya no me levanto, ya empiezo... Ya me desmotivo, ya entra la culpa, todo lo que hemos dicho antes. Y en cambio, si es una no rígida, es a ver dónde lo amoldo, pero igual es que nunca lo amoldo. Uh-huh. Total. Para mí diría, una planificación rígida con matices, con flexibilidad. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, pues es decir, nada y lo mismo. ¿No? Vamos viendo. Es decir, todo y nada a la vez, ¿no? Para mí, cuando quieres empezar un hábito que te cuesta mucho, es bueno planificarse bien y tener más o menos unas horas y una estructura. Para mí la estructura es fundamental. Ahora, esa estructura rígida tiene que ser realista. De ahí la flexibilidad. Es decir, yo me puedo poner... Yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana y me voy a correr. Vale, ser realista. ¿A ti te cuesta madrugar? Pues no te pongas a las 6 de la mañana. Ponte que te levantas una hora normal, haces y luego por la tarde sí que te pones. O a lo mejor en vez de a las 6 de la mañana a las 7. O sea, conócete. Facilítate la vida. Esto que estás diciendo es que es algo que yo hice en su día y me lo recomendó una psicóloga, de hecho. Y me dijo, tú pon tu orden de importancia y tu orden de prioridad, ¿no? Y entonces para mí dormir estaba en una prioridad, pero hacer deporte en ese momento estaba por encima. Entonces, oye, en ese momento tienes la motivación porque si para mí es hacer deporte está por encima que dormir, pues encuentro motivación para levantarme y hacer deporte. Bueno, yo lo digo porque es algo que yo hice, el ordenar las prioridades. Ordenar las prioridades es fundamental. Me parece que fue muy clave para mí. Es que ordenar las prioridades es ese sentido que hablábamos antes. ¿Cuál es mi sentido? Y entonces tengo que movilizar y priorizar cosas, que no puedo hacer todo a la vez. Otra cosa que yo digo mucho, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Uh-huh. Podemos hacer un montón de cosas, pero no con todo a la vez, porque no nos da el vida, o sea, ni el día, ni las horas, ni la vida, ni nada. Entonces, efectivamente, las prioridades es fundamental. Pero por eso digo, también hay que conocerse a uno mismo. En este caso, tú decías, ¿no? Y muy bien dicho, vale, para mí yo estaba durmiendo y le estaba priorizando muchas horas de sueño. A lo mejor no necesitaba tantas horas de sueño o no necesito tantas horas de sueño ahora que ha aparecido esta otra prioridad. Entonces sí que lo puedo modificar. Pero es que hay personas que dicen, yo es que como madrugué, también hay que conocerse sin ser victimista, ¿eh? Sí. Pero es verdad que hay personas que dicen, es que a mí madrugar me cuesta mucho. Yo soy más de tardes, de toda la vida, o de noches, ¿no? Estas personas que estudian hasta las 6 de la mañana, por la noche, o hasta las 4. Bien, si tú eres de noches, aprovecha tus noches, conócete, facilítate la vida, pero luego, efectivamente, ajustando las prioridades. No sé si quieres decir algo más. Algo que se te haya quedado en el tintero. Más lo que he dicho. O sea, todo ha estado súper bien. Ha estado súper denso. Denso. Pero es verdad, o sea, creo que la gente cuando vea todo esto puede sacar muchas notas y muchos apuntes y creo que hay cosas que sí que se pueden llevar al día a día, que es un poco la idea. Sí. No sé si quieres decir algo más. Lo único que puedo decir es que gracias, que si me he equivocado en algo, pues ya me corregirán, que ya abiertas a correcciones, claro que sí. No, yo no. O sea, no, tú no, vale, fenomenal.
Bueno, Yo no. Y si alguien quiere corregir, que venga aquí y que que venga y corrija. hable. Sí, Bueno, pero que no efectivamente. pasa nada. O Quien sea, si alguien tiene... quiere corregir, que venga. Como, No. como he dicho que soy fan de los refraneros español, quien tiene boca se equivoca. Entonces, bueno, que yo he intentado transmitir Sí. lo que sé, creo que puede ayudar, sí que creo que hay cosas que pueden ayudar mucho, que estén abiertos siempre a ser ayudados por otras personas Sí. y en la terapia se lo necesitan y si no, pues no. Cualquier cosa que quieran decir en comentarios. Sí. Sí. Todo es bienvenido. Así que muchísimas gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias. Ha estado muy bien. Ha estado muy, muy bien. Has estado muy bien, Álvaro. No, tú. Aquí la protagonista hoy eres tú. Está bien. Así que gracias por haber venido. Ha sido muy guay. Y nada, que gracias. Y lo que la gente quiera escribir por ahí, estaremos al quite. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Así que nada. Un saludo.